cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu, dice la Biblia, santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué era lo que le daba poder o fortalecía a Daniel, al espíritu de Daniel, para que fuera notable? Era que Dios mismo estaba con él, que el Espíritu de Dios estaba con él. Esto me recuerda de la vida de Sansón. Sansón era un hombre muy fuerte. Sansón no había hombre que lo pudiera dominar. Tenía una fuerza sorprendente. La razón era esta, es que el Espíritu de Dios estaba con Sansón. Por eso Sansón tenía esa fuerza, ese poder para levantarse las puertas de la ciudad, para matar a 1000 hombres con la quijada de un burro, de un asno, para poder escapar, matar a los filisteos. Es que el Espíritu de Dios estaba con él y lo fortalecía. Lo mismo aquí con Daniel. Daniel tenía un espíritu superior, porque el Espíritu de Dios, dice la Biblia, estaba con Daniel. En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, Dios nos fortalece, nos da fuerza, nos da poder para poder salir adelante, para poder vencer, para poder tener victorias. Y ese fue el caso de Daniel. Daniel tenía el espíritu superior porque el Espíritu de Dios estaba con él. La segunda cosa, Daniel tenía un espíritu superior. Este joven tenía un espíritu superior porque era un hombre que vivía en santidad. Recuerde, lo principal es que era Dios el que lo fortalecía. Era Dios el que le daba la sabiduría. Era Dios el que le daba la inteligencia. Era Dios el que le daba el discernimiento. Pero Daniel era un hombre que vivía en santidad. Un joven que vivía en santidad. Allá en Daniel capítulo 1, versículo 8, dice la palabra de Dios, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Note aquí algo interesante. Daniel puso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. En otras palabras, propuso en su corazón vivir una vida en santidad. Él dijo, yo no me voy a contaminar con la comida que el rey come, que es ofrecida a sus ídolos, y luego la disfruta el rey. Yo no voy a hacer eso. Yo no voy a contaminarme. Allá en Daniel capítulo 6, versículo 4, dice la palabra de Dios, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Aquí vemos entonces, ningún vicio ni falta. Daniel era un hombre que vivía en santidad. Por eso tenía un espíritu superior. ¿Cómo es que vamos a tener un espíritu superior a los demás cuando no vivimos en santidad? ¿Cómo un joven puede tener ese poder, esa sabiduría, cuando no está viviendo en santidad? Cuando vive para el mundo, anda en el mundo, se mete en cosas que no debe, anda en cosas que le parece, que no son agradables a Dios. Jóvenes cristianos viviendo una vida mundana, viviendo en pecado. ¿Cómo vamos a tener un espíritu superior a los demás cuando no estamos viviendo en santidad? Cuando la santidad no es parte de nuestras vidas, o sea, la pureza. Cuando no tratamos de vivir como Dios manda, ¿cómo es que el joven puede sobresalir? Puede ser engrandecido por Dios, bendecido por Dios, prosperado por Dios, cuando no estamos viviendo en santidad. La razón por la cual Dios bendijo a Daniel, y Daniel tuvo un espíritu superior, era porque era un hombre que propuso no contaminarse, era un hombre que no tenía vicios. Daniel es un ejemplo para todo joven de hoy en día. Todo joven debe alejarse de toda contaminación y de todo vicio que destruye y mata a los jóvenes. La Biblia dice en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 22, el apóstol Pablo, hablándole al joven Timoteo, le dice estas palabras. Dice la palabra de Dios, no impongas con ligereza las manos a ninguno,
ni participes en pecados ajenos. Y luego le dice, consérvate puro. No hay duda que Daniel se conservó puro. No hay duda que Daniel no andaba participando en pecados ajenos. En otras palabras, Daniel vivía en santidad. Y esa era la razón por la cual pudieron notar que tenía un espíritu superior. El apóstol Pablo le sigue diciendo a Timoteo en el capítulo 2 del 2 Timoteo, versículo 22, dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Sí, hermano, usted que me escucha, Daniel tenía un espíritu superior porque vivía en santidad. Mire, no vamos a llegar a ningún lado, ni nuestros hijos van a llegar a ningún lado. Serán un desastre en esta tierra si es que no tratan de vivir en santidad. Con tanto pecado que abunda, con tanto pecado que nos asedia, con tanta mundanalidad, necesitamos vivir una vida en santidad. Nuestros jóvenes, nuestros hijos necesitan vivir en santidad. La Biblia dice, seguir la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Pero hay otra cosa, más cosas todavía que quiero compartir aquí. ¿Por qué Daniel tenía un espíritu superior? Porque Daniel era un hombre sabio. Un hombre sabio. Daniel poseía una sabiduría que pocos tenían. El rey no quería jóvenes insensatos, imprudentes y faltos de discernimiento. Era por la sabiduría que tenía Daniel que llegó a servir al rey. Dice en Daniel capítulo 1, versículo 4. Dice, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Ve, Daniel era un hombre sabio. Por eso cuando Nabucodonosor mandó a buscar a estos jóvenes, entre ellos estaba Daniel. Y note las cualidades o los requisitos. Dice que no hubiera tacha alguna. Los jóvenes que iban a venir a estar con el rey tenían que ser jóvenes que no tuviesen tacha alguna, de buen parecer, enseñados, preparados en toda sabiduría. Luego dice sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñen las letras y la lengua de los caldeos, el idioma de los caldeos. Daniel era un hombre sabio, un hombre preparado, un hombre inteligente, y por eso fue llevado para que estuviera en el palacio del rey. El rey no iba a buscar a esos jóvenes pandilleros, esos jóvenes holgazanes que se levantan a la hora que se les da la gana, esos jóvenes que son rebeldes y desobedientes a sus padres, esos jóvenes que no estudian, esos jóvenes que no saben nada, que lo único que saben es estar metidos en la computadora, metidos en el Facebook, metidos en las redes sociales, esos jóvenes que no saben ni vestir, que andan con aretes, con pelo largo. Esa clase de jóvenes no son los que el rey iba a querer tener en su palacio. No esos jóvenes que andan con los pantalones a medias nalgas, no esa clase de jóvenes. Esos jóvenes perezosos, holgazanes, buenos para nada, ninis como les llaman algunos, que ni estudian ni trabajan. Esa clase de jóvenes no son aptos para estar en el palacio del rey. Tenía que ser un joven, dice que no hubiera tacha, sabio, un joven que tuviera sabiduría, un joven de buen entendimiento, de ciencia, un joven preparado. Y mire, ¿por qué tenemos un montón de jóvenes perezosos, holgazanes, buenos para nada, que no saben ni tender, no saben hacer nada, unos perezosos, que lo único que saben hacer nada más es perder el tiempo? Algunos solamente lo que saben hacer es andar jugando y brincando, pero de trabajo, de estudio, nada saben. ¿Por qué? ¿Por qué hay jóvenes así? Yo le voy a decir por qué. Porque no hay unos padres que los enseñen desde pequeños y les enseñen la palabra de Dios y los enseñen a ser sabios. El sabio es aquel que tiene temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Dónde están los padres que enseñen a sus hijos a que sean prudentes, a que sean sabios y sean temerosos de Dios?
Tenemos un montón de jóvenes buenos para nada. ¿Por qué? Porque hay unos padres que no saben, no entienden su responsabilidad como padres. No así Daniel. No nos habla la Biblia de sus padres. Pero yo creo que Daniel tenía unos buenos padres. Yo creo que Daniel tenía unos padres sabios. Unos padres que lo enseñaron y lo educaron. Y él llegó a estar en el palacio del rey. Porque tenía sabiduría, tenía entendimiento. Daniel poseía una sabiduría que pocos tenían. La clave para la sabiduría de Daniel era su temor reverente a Dios. ¿Cómo puede usted, cómo puedo yo tener hijos sabios? Sencillo, mire, guíelos, ayúdelos a tener temor de Dios. Ahí está la clave. La clave para la sabiduría es un temor reverente a Dios. Esa es la clave. Eso es lo que los jóvenes necesitan, tener temor de Dios. Un montón de jóvenes insensatos, tomando decisiones insensatas, malas. Es por falta de sabiduría que no hay, porque no hay un temor de Dios. Es por falta de temor de Dios que la falta de temor de Dios los priva de tener sabiduría. Y por eso, jovencitas acostándose con muchachos, quedando encintas, andando ahí con novio a una temprana edad, que la anden abrazando, besando, tocando, jóvenes ahí embarazando muchachas, porque no son jóvenes sabios, son unos insensatos. No así Daniel. Daniel tenía un espíritu superior porque era un hombre sabio. Número 4, son 7. Daniel era un hombre fiel. Daniel capítulo 6, versículo 4, note lo que dice la palabra de Dios. Daniel 6, versículo 4, dice la palabra de Dios. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta. Note esto, porque él era fiel. Otra cualidad que hacía que Daniel tuviera un espíritu superior era que Daniel era un hombre fiel. La fidelidad era una de las cualidades de Daniel. La Biblia lo dice, era fiel. Fue su fidelidad a Dios, su fidelidad al rey, que él pensó elevarlo a un puesto prominente. La fidelidad, hermano, usted que me escucha, siempre trae recompensas. En Apocalipsis 2:10 dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. La fidelidad trae recompensas. Daniel era fiel. Tenía un espíritu superior a los demás porque era fiel. Aun cuando fue acusado y su vida corría peligro, si seguía orando, Daniel fue fiel a Dios, aun a pesar de que podía ser echado al foso de los leones. Y finalmente lo echaron, pero él se mantuvo fiel. Él fue fiel a Dios hasta la muerte. O sea, estaba dispuesto a morir por su fidelidad al Señor. Y así lo vemos en la vida de Daniel. La fidelidad nos dará más privilegios. Bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Qué triste que hay un montón de hermanos infieles, que no son fieles. Hay un montón de cristianos que no son fieles. Parece, su espíritu no es superior al de los mundanos allá, los incrédulos allá en el trabajo. Son igualitos. ¿Por qué? Porque no es un hombre fiel, no es un cristiano fiel, no es un joven fiel. Daniel tenía un espíritu superior porque era fiel a Dios y aún fiel a su rey, al rey al cual él servía. Era fiel, era honesto. ¿Qué de usted? ¿Qué de mí? ¿Somos fieles? Hay hermanos que son unos infieles para todo, para venir a la iglesia, para leer la Biblia, para dar sus diezmos y ofrendas, para ir a ganar almas. Uno nunca sabe. Hay hermanos en la iglesia que yo no sé cuándo van a venir. Hay hermanos fieles, gloria al Señor por los hermanos fieles. Pero hay hermanos que yo no estoy seguro que si este domingo van a estar en la iglesia. Son unos infieles en todo. Y no necesitamos más hermanos y cristianos infieles, ya hay muchos. Necesitamos personas que tengan un espíritu superior, que tengan una vida llena de fidelidad, de entrega, de consagración a Dios. Daniel era un hombre fiel. Número 5. Daniel era un hombre de oración, por eso tenía un espíritu superior.
porque él tenía una vida de oración. Mire allá